Bueno, mis saludos a todos los participantes de este diplomado. Me quiero presentar. Mi nombre es Jorge Alberto Michel. Yo soy el responsable de la línea de trabajo de vivienda social sustentable del INAE, que es el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del CONICET. Este instituto pertenece a la provincia de Mendoza y en esta oportunidad quiero proponerles un trabajo que desarrollamos por el año 98, que fue la puesta de una metodología para el diseño de un asentamiento rural en el centro oeste de Argentina, y el caso es denominado Calle Caballero en el departamento de Junín de la provincia de Mendoza. Quiero ubicarlo geográficamente. Mendoza se encuentra situada cerca del cordón montañoso de los Andes. Esta es la situación del Gran Mendoza, donde pueden ver que en su extensión territorial y geográfica se corresponde con una zona semiárida. Por lo tanto, el desarrollo de la provincia se radica en tres oasis: el oasis norte, el oasis oeste o del Valle de Uco, y después tenemos el oasis sur. Como pueden ver, nuestra propuesta de trabajo se realizó en lo que correspondería al oasis norte, que está unido al oasis este, donde podemos ver algunas ciudades como San Martín, Junín, Rivadavia, y más pegado al costado del río Tunuyán, como también el río Mendoza, pequeños pueblos como Medrano, como Barriales, como Tres Esquinas en Maipú. Como pueden ver también, esta zona rural se encuentra regada por estos ríos de montañas. Aquí ven cómo las parcelas de producción fruti-hortícola se delinean en función de los canales de riego. Nosotros hemos trabajado en esta área que corresponde entre el pueblo de Barriales y el de Medrano, y muy próximo a el departamento de Junín. Sobre este eje, que es el de Calle Caballero, donde se encuentra en esta zona emplazada la comunidad de referencia de este proyecto. Aquí pueden ver un poco más en detalle las propiedades linderas al conjunto de vivienda en el que desarrollamos nuestro proceso de diseño participativo, aplicando esta suerte de propuesta metodológica. Aquí pueden ver que este es el eje de la calle Caballero, que es el eje articulador, y todas las familias viven alrededor de este eje vial. En resumen, esta propuesta metodológica se utilizó, como dije, en una comunidad rural del norte de la provincia de Mendoza. Su producción fundamentalmente es vitivinícola y fruto hortícola. Su población es rural y su vida se sustenta de este tipo de economía, y tiene mano de obra especializada por este tipo de labores rurales. El objetivo fundamental fue contribuir a mejorar las condiciones de vida para favorecer el arraigo de la población rural. Los destinatarios fueron 32 familias agrupadas en una organización de base comunitaria
denominada Vecinos de Calle Caballero. Como bien dije anteriormente, este proceso se inició en el año 98, muy próximo al desarrollo de la cumbre de Hábitat 2, que fue en Estambul en el año 96, donde definió que una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el cual guarnecerse, significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructural, iluminación, calefacción y ventilación suficiente, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos. Así definió la cumbre de Hábitat 2 a lo que podría definirse como una vivienda adecuada. Entre las conclusiones de la cumbre de Hábitat 2, sabemos muy bien que de ella participan más de un centenar de países y entre ellos Argentina. Cabe señalar también de que nuestro compromiso era llevar al menos a cabo alguna de estas conclusiones de cumbre de Hábitat 2, donde tomamos tres ejes: la utilización sostenible de la energía, el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos en las zonas rurales y finalmente la participación popular y el compromiso cívico. Cada uno de estos puntos son los considerados en los apartados 145, 163 y 181 de las conclusiones de la cumbre. Uno de los elementos que pusimos como información a la comunidad era informarles sobre cuál era el sistema público de provisión de vivienda social. Aquí cabe señalar que por aquella década, la década del 90, el gobierno era de corte neoliberal, por lo tanto, una de las transformaciones que logró en el Estado fue descentralizar aquellas actividades que le competía para transferirlas a los gobiernos territoriales o provinciales y estos a su vez a los municipales. Fue así entonces que por decreto del gobierno de la provincia de Mendoza, el número 3462 del año 92, produce transformaciones del IPB. Esto significó descentralizar el Instituto Provincial de la Vivienda, órgano único de llevar adelante la construcción de viviendas sociales, lo descentralizó a los gobiernos municipales. Esto llevó a que cada uno de los gobiernos municipales tuvieran que crear oficinas de vivienda en cada uno de ellos, lo cual significó que muchos de los profesionales que trabajaban en el ente autárquico y centralizado del IPB lograran ubicarse en las distintas oficinas municipales. Dicho esto por un lado, también por otro lado debo decir de que de esta manera el gobierno provincial otorga a las organizaciones sociales un rol protagónico en la participación de la gente en la obtención de su vivienda. Esta participación siempre se realizó a partir de organizaciones comunitarias y estas organizaciones comenzaron a asumir nuevas responsabilidades
demandando del campo científico, tecnológico y social propuestas que contribuyeran al mejoramiento de la vivienda social. Así fue que se concretó un convenio de colaboración entre el INAE y la Asociación de Entidades de Viviendas y Servicio del departamento de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza. Entre algunas de los panfletos en la que se publicitaba la nueva política de vivienda social, se tenía como postulados, por decirlos de alguna manera, que la política de la vivienda ahora estaba en manos de la gente. Por otro lado, hacía referencia a que la nueva política de vivienda social quedaba totalmente desburocratizada y también aludía a que iba a existir una diversificación de la oferta de vivienda social y finalmente un proceso de desestatizar, digo, lo que se venía produciendo en materia de vivienda social como responsabilidad del Estado para pasar a ser una actividad desarrollada por las organizaciones no gubernamentales consideradas como entidades privadas. Luego de presentadas las características de la nueva política en vivienda social, llevamos a cabo en la comunidad una evaluación de los objetivos de los participantes. Entiéndase como participantes a las familias que formaban parte de la comunidad. Esta herramienta que aplicamos es del libro Evaluemos con un método simple, que entre sus autores está Cristina Bocio de Ortecho, entre otros autores. Esta publicación es del año 91. No olvidemos de que este proceso lo desarrollamos a partir del año 1998. Esto permitía evaluar cuáles eran los objetivos de los participantes y para ello, digo, definimos objetivos referidos a la vivienda, a la persona, a la familia, al grupo y a la imagen social. Estos fueron los indicadores prioritarios. Por otro lado, habían subindicadores que eran conocerse a uno mismo, desarrollar cualidades personales, algo para mis hijos, mejorar la familia, tener amigos, un grupo de gente unida, ser más tenido en cuenta, progresar, vivir en una casa mejor y finalmente una propiedad, ser dueño. Esta herramienta consistió en que cada uno de estos indicadores estaban escritos en tarjetas, en 10 tarjetas, una por cada uno de estos indicadores que corresponden a estos 5 objetivos: persona, familia, grupo, imagen social y vivienda. Fueron entregados en un sobre cerrado para que cada familia lo abriera y le asignara un orden de prioridad según la importancia que cada familia le iba otorgando a estos valores. De esta manera, como verán, en este proceso participaron un total de 20 familias, donde cada familia le va asignando a cada uno de estos indicadores un valor que va del 0 al 10. Del 1 al 10, perdón. De esta manera, luego se procesaron esta información, lo que nos llevó a determinar que el objetivo vivienda y el indicador
una propiedad, ser dueño, obtuvo el 8,7 de puntaje de una valoración del 1 al 10, luego vivir en una casa mejor con 8,4 y finalmente algo para mis hijos con una puntuación de 7,4. Los autores recomiendan que además de esta evaluación cuantitativa, podamos obtener testimonios de la familia que van sustentando cada una de estas decisiones. Por ejemplo, respecto de ser dueño, tener una propiedad, va asociado al siguiente testimonio. En cualquier momento nos van a pedir la casa. Este despojo va más allá de no tener dónde vivir, también significa perder el trabajo. La pérdida está asociada a la vejez. Los hijos están grandes y ya no viven con sus padres, y estos están solos y viejos y serán reemplazados por una familia joven con varios hijos. Este testimonio se asocia a los valores de propiedad y herencia para sus hijos. Cabría señalar de que estos pobladores rurales, su actividad mayoritaria dentro de esta comunidad son lo que se denomina contratistas de viña. El contrato de esta forma de trabajo va asociado a una vivienda que está dentro de la propiedad en la que tienen que trabajar. Muchas veces el no tener dónde vivir los obliga a tomar condiciones de trabajo que no son las más favorables. Entonces, el disponer de una vivienda, les daría la libertad para obtener otro tipo de trabajo, o si fuera el mismo, en mejores condiciones de trabajo por un lado y de paga por otro. El segundo testimonio referido a vivir en una casa mejor, ellos dicen, no nos quejamos de la casa porque es grande, pero se llueve y está abandonada y el patrón no nos da los materiales y no quiere que la arreglemos. Estas expresiones fundamentan el deseo de vivir en una casa mejor. Finalmente, los más jóvenes dicen, queremos progresar, como un imperativo que los enfrenta a las experiencias de sus padres. Esta situación en las parejas jóvenes es doblemente valiosa. En primer lugar, tienen esperanzas y confían en su juventud. En segundo término, tienen un sentido de pertenencia que no los hace abandonar el lugar, a diferencia del resto de sus coetarios, donde en este departamento en particular, la emigración de jóvenes es muy alta y los que permanecen en el lugar básicamente son estos jóvenes rurales que no desean desarraigarse de su territorio. Entonces, conocidos los objetivos de los participantes, conocido también los testimonios que sustentan esta decisión, a nosotros, como grupo técnico, avala el sentido de seguir trabajando por el tema de la vivienda con esta comunidad. En definitiva, se fideliza nuestro accionar en medio de la comunidad. Luego de conocer los objetivos prioritarios de las familias rurales, presentamos que la necesidad de un lugar donde vivir está directamente asociado al desarrollo de las familias y, por qué no decirlo, de la propia comunidad. Fue así que propusimos esta idea de desarrollo humano que Manfred Magnif
en 1986, publicó en su libro Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro, de edición CEPAUR de Chile, donde permite, por un lado, determinar cuál es el proceso de desarrollo, poder identificar cuál es el mejor proceso de desarrollo que pueda llevar adelante una comunidad. La respuesta es, será aquel que permita elevar más la calidad de vida de esas personas. Entonces la próxima pregunta que se dispara es la siguiente. ¿Qué determina la calidad de vida de las personas? La respuesta es de las posibilidades de satisfacer sus necesidades principales adecuadamente. Y por último, la pregunta que cabría es, ¿cuáles son las necesidades fundamentales o quién las determina? Aquí el autor hace una distinción de lo que significa una necesidad respecto de un satisfactor. Es así que dice que las necesidades son pocas, finitas y clasificables. Esto quiere decir que las necesidades tienen una doble condición. Por un lado, denotan una ausencia y por otro lado, posibilitan la potencia de su satisfacción, lo cual nos importa poner énfasis en estos satisfactores, como lo es la vivienda, donde es un satisfactor de carácter sinérgico porque satisface a más de una necesidad de manera simultánea en la medida que se produce ese proceso de satisfacción. Como por ejemplo, es un satisfactor, digo que satisface la necesidad de protección, ¿sí? La necesidad de subsistencia, de afecto, de entendimiento, de libertad, de participación, etcétera, etcétera. Esto puesto como un tema en la comunidad, todos, digo, decidimos trabajar la satisfacción del hábitat y la vivienda como un satisfactor de carácter sinérgico. Posteriormente, al igual que en la herramienta anterior, donde nos permite distinguir entre necesidades y satisfactores, el mismo autor nos propone esta herramienta que es la grilla de necesidades, donde nos permite desarrollar un diagnóstico participativo. ¿Por qué un diagnóstico participativo? Porque nosotros no somos los que vamos a decidir lo que necesita la gente. Creo que este es un punto de partida que debe ser muy bien tenido en cuenta. Aquí las necesidades parten de las propias decisiones de la comunidad y de la familia. Es decir, que nacen de un proceso endógeno. Y para eso, la grilla de necesidades y satisfactores nos permiten, al menos, digo, visualizar todas las necesidades como si fuera un peine en el cual podemos ir interpretando necesidad por necesidad y además poder saber si estas necesidades están o no satisfechas en el grupo. En el primer grupo de necesidades están referidas al transporte público, al terreno y la casa. Es muy particular esta necesidad referida como el transporte y la explicación es la siguiente. La incomunicación del grupo determinó que las viviendas estén agrupadas sobre calle Caballero, es decir, es el disparador
de la necesidad de ir por la satisfacción de la necesidad de hábitat que tenían las familias. Este disparador, digo, fue lo que provocó que las familias comenzaran a iniciar gestiones en favor de esto. El segundo grupo de necesidades están referidas al taller de costura y al salón comunitario. Cabe decir, y como siempre se dice, cuando uno llega a un grupo, nada nace ahí. Las comunidades ya tienen un proceso, tienen un camino realizado, han transitado ya pasos que por lo general, digo, han sido en un tiempo bastante largo, en el cual esta comunidad en particular había logrado participar del concurso de muchos proyectos de carácter social. Vuelvo a insistir, no olvidemos que en esta época de los 90, las políticas sociales eran de carácter focalizados y por lo tanto los proyectos sociales, eran puestos al servicio de las comunidades a partir de concursos. Es decir, que las comunidades debían, por un lado, saber escribir proyectos y en la medida que mostraban, capacidades o dicho de otra manera, en la medida que demostraban de que tenían necesidades insatisfechas, al grado o al punto de poder demostrar su gran riesgo en cuanto a lo social, esto les posibilitaba obtener un proyecto, lo cual significaba, un concurso de pobres entre pobres y entre aquellos considerados más miserables, con el perdón de la expresión, teníamos posibilidades de acceder. Ellos aprendieron a elaborar proyectos, a concursar y de esta manera lograron varios proyectos sociales, como por ejemplo, un taller de costura, lo cual significó obtener máquinas, elementos, telas, y se dedicaron a la confección de ropa para los niños y satisfecha la necesidad de la comunidad, el excedente lo vendían al resto de la comunidad colindante al grupo. Luego obtuvieron otro proyecto social que era la extensión del agua potable. Luego obtuvieron otro proyecto que era la iluminación de un tramo de la calle Caballero y así sucesivamente. Por lo tanto, nos encontramos con una comunidad que ya tenía todas estas capacidades instaladas, lo cual facilitó en gran medida nuestro trabajo en los talleres de diseño participativo. El tercer grupo de necesidades está en relación con equipamientos comunitarios vinculadas con las relaciones grupales. Plaza, club, así como también la necesidad de una sala de primeros auxilios, porque la que estaba, en las inmediaciones, estaba a una distancia bastante considerable, lo que significaba una gran desventaja para la familia acceder a la salud. Está claro el listado de cuáles eran las necesidades que tenía la comunidad. Necesitaba un terreno de la casa, de ese taller, de la salita, de ese salón, de un club, de la plaza, y donde también reconocen que en el taller logran esta identidad y participación, que estamos hablando del taller de diseño participativo, y finalmente el transporte como el elemento disparador de la búsqueda de satisfacción del hábitat. Bueno, conocidas entonces las necesidades de la comunidad, otro paso fue
poder conocer cuáles eran las actividades que desarrollaban las familias en sus viviendas de manera cotidiana. Esto permitió que en ese momento, reunidos en el taller, la familia listaran un sinnúmero de actividades que, a diferencia de las familias urbanas, estas tienen algunas particularidades que me permito destacar, como por ejemplo, tienen muchas tareas que tienen que ver con producir pan, es decir, que ellos amasan su propio pan, elaboran conservas, hacen faena de animales, hacen chacinados, es decir, toda una economía de subsistencia que les permite de alguna manera mitigar las necesidades alimentarias. Estas actividades no solamente fueron listadas, sino que además fueron clasificadas según su momento de realización. Si la misma se realizaban durante el invierno o el verano, además de que dónde se realizaban. Entonces, ¿en qué tipo de espacio? Si era en el espacio cerrado, abierto, semiabierto, y esto iba determinando para cada tipo de espacio las unidades funcionales para cada uno de esos espacios y finalmente posibilitaba cuantificar en superficie cada una de estas unidades funcionales, tanto para el espacio cerrado como abierto, semiabierto y abierto. Así determinamos que la vivienda debía poseer aproximadamente 100 metros cuadrados entre el espacio cerrado y semiabierto y unos 400 metros cuadrados para las actividades que se desarrollan en el espacio abierto y en el que existen un sinnúmero de unidades funcionales. Entonces, esto quiere decir de que las necesidades de terreno por familia es aproximadamente lotes de 500 metros cuadrados. Así, de esta manera, pudimos conocer que el 42% de las actividades de la familia son independientes de la época del año en que se realizan y son exclusivas de determinados espacios. Amasar siempre se amasa en un determinado lugar, como cocinar el pan, como cuidar los animales, etc. En cambio, el 58% restante son dependientes de la época del año en que se realizan. Por ejemplo, todas las actividades grupales y manuales que encuentran en el espacio abierto y semiabierto un ámbito propicio y en contacto con el ambiente. Esto, digo, da premisas en el diseño del hábitat que pone en consideración tanto las actividades que se realizan en cada uno de los espacios, abierto, semiabierto y cerrado, y en particular, digo, por las condiciones del clima del territorio del que nos estamos refiriendo. Aquí pueden ver la localización geográfica. Esta es la provincia de Mendoza. Aquí está el departamento de Junín. Aquí está el eje de la calle Caballero. Y este es el territorio de la comunidad. Y aquí hemos circulado, por ejemplo, esta es la ciudad de Barriales, ciudad de San Martín, Junín, Rivadavia, Medrano, todas ciudades y pueblos que tienen prestaciones de servicio en el servicio del ámbito rural y del oasis. Y aquí vemos el eje de calle Caballero. Presentada, digo, su localización geográfica, muestro un par de imágenes sobre el paisaje. En esta en particular, se puede observar
que los viñedos dominan el paisaje y estos, digo, presentan distintas matices en combinación con otros tipos de cultivos. Y aquí en esta imagen inferior, digo, como ocurre en estos oasis, los caminos, por un lado, y los canales de riego, por otro, constituyen los ejes orientadores del parcelamiento. Por la forma de las parcelas se observa una configuración medianamente regular. Próximo a las tareas desarrolladas en estos talleres, nos pusimos en la búsqueda de propiedades que estuvieran en condición de venta para ver la posibilidad de su adquisición por parte de la comunidad. Cabe destacar que por esta época hay una gran crisis en la economía vitivinícola. Muchas propiedades dejaron de ser productivas, por lo tanto que pueden ver que en cada una de estas columnas simboliza cada uno de los terrenos que fuimos analizando en conjunto. Lo que tengo que mencionarles es que estos terrenos tenían como condición que estuvieran ubicados sobre el eje de calle Caballero. Una de las condiciones también que nos impuso la Secretaría de Ambiente del Gobierno Provincial fue el no cambio del uso del suelo, lo cual nos llevó a determinar y a penalizar si el terreno estaba o no en producción, lo cual significó que aquellos que estaban en producción le penalizábamos con un puntaje muy bajo y aquellos que no estaban en producción con el máximo puntaje. También podemos observar que de todos estos indicadores le vamos afectando por un factor de ponderación y a la vez aquí tenemos la calificación para cada uno de esos indicadores. Así, evaluamos si está o no en producción, si está próximo o no a la escuela, lo cual que aquellos que estaban a menos de 500 metros estaban ponderados con el máximo puntaje y aquellos que se alejaban a más de 4 kilómetros, digo, la penalización era con 0 puntos. Luego, bueno, ¿cuál era la situación? Bueno, los padres querían que sus pequeños pudieran desplazarse de manera independiente a la escuela primaria que existía en el lugar. El otro indicador fue la complejidad legal que podía presentar el terreno, es decir, podían estar en sucesión o en trámites sucesorios, podían tener o no, digo, deudas de tipo inmobiliario, de servicio o de impuesto, lo cual nos llevó a ponderar aquella complejidad legal que no tuvieran con 10 puntos y aquellos que tuvieran una máxima complejidad legal tan solo con un punto. Luego el otro indicador fue la topografía del terreno. Sabemos por antecedentes topográficos que hay terrenos inundables por esta situación especial geográfica, por la confluencia de estos dos ríos, Tunuyán y Mendoza. Entonces, aquellos terrenos que estuvieran sobre el nivel de la calle Caballero tenían máximo puntaje y aquellos que estaban por debajo de ese nivel estaban penalizados con un punto tan solo. Luego el otro indicador que consideramos fue la geometría del terreno, aquellos que mantenían una relación de proporción de lado por lado tenían un puntaje de 10 y aquellos que iban teniendo formas rectangulares o irregulares iban teniendo cierta penalización
Todo esto para lograr la máxima posibilidad de orientación de los terrenos al norte para el aprovechamiento de la radiación solar como un elemento de recurso renovable para considerar en los proyectos de la vivienda. Finalmente, el costo por unidad de superficie, bueno, en esto no había demasiada variación, el costo estaba aproximadamente en los mismos valores. Finalmente, decir que el terreno F fue el que logró la máxima puntuación con 91.5 respecto de 100, que era el valor máximo. Este es el terreno seleccionado, como pueden ver, y aquí está plasmado el plano de loteo de los terrenos de la comunidad del barrio Calle Caballero. Habían algunas condiciones impuestas por los miembros de la comunidad, que en lo posible todos los terrenos fueran iguales. Una condición bastante complicada para cumplir al tratarse de un terreno, que tiene esta característica irregular. La otra condición impuesta por Ambiente de la provincia era que esta nueva propuesta de loteo no invitara a las propiedades vecinas a seguir urbanizando. De esta forma, se propuso de que tan solo una calle fuera la organizadora del loteo con entrada y salida, lo cual, como pueden ver, ninguna de estas calles tienen proyecciones que inviten a las propiedades linderas a seguir el proceso de urbanización. Esto obedecería a que si ante la necesidad de un nuevo barrio de carácter rural, se hiciera en otro lugar sin necesidad de comenzar un proceso de urbanización. Aquí pueden ver, este fue el loteo que se trabajó en los talleres de diseño junto con la comunidad y que luego fue contratado un ingeniero agrimensor para que pusiera, en números y en ángulos lo necesario para ser presentado ante la Oficina de Catastro Provincial. Esto es muy importante, porque de esta manera nosotros lográbamos, por un lado, tener todos los lotes con acceso a la radiación solar hacia el norte. Este espacio fue reservado para la unión vecinal y como un espacio de uso público para la comunidad. Finalmente, pusimos en conocimiento a la comunidad de cuáles eran los recursos que el clima tenía en ese ámbito territorial y que para nosotros iban a ser elementos a considerar en el diseño arquitectónico bioclimático de las viviendas. Ahí podemos ver la disponibilidad de radiación solar, tanto radiación global como la difusa, las temperaturas mensuales, máximas absolutas, máximas medias, temperaturas medias, temperaturas mínimas medias y las mínimas absolutas, donde podemos ver que la situación de invierno es de extensa rigurosidad, llegando a valores absolutos por debajo de 10 grados bajo cero, y temperaturas mínimas medias próximas a los 0 grados, y temperaturas máximas absolutas por encima de los 40 grados, y por encima de los 30 las máximas medias. Aquí podemos ver el gráfico con necesidades de calefacción, tanto de calefacción y enfriamiento para los meses del año. Y finalmente la disponibilidad del recurso de ventilación a partir de la velocidad de los vientos.
¿no? Ahí podemos ver que la presencia de viento son de baja frecuencia, no superan los 7 kilómetros por hora, que es la condición para este tipo de clima de zonas áridas, aunque se encuentre antropizado por la transformación del hombre en un oasis de producción. Otro de los elementos que considero muy importante fue que desarrollamos talleres de diseño con aspectos bioclimáticos. Es decir, trabajamos con la comunidad aquellos elementos que se referían a la calidad de la vivienda, definir cuándo era deficitaria, cuándo no, cuando una vivienda, digo, en situación de invierno y verano, no cumple con el objetivo de proteger a sus moradores. Por otro lado, era señalar la posibilidad de mejorar la calidad de vida a partir, digo, de la utilización de energías renovables para el diseño de las viviendas. Luego, digo, a partir de varios, de algunas herramientas, medios gráficos, audiovisuales, algunas maquetas, trabajamos algunos elementos como la localización de las viviendas y su comportamiento según su ubicación geográfica, que en realidad es lo más común, encontrar una misma vivienda localizada en cualquier zona geográfica de la provincia, sin importar si se trata de una zona de desierto o una zona de tipo patagónica, donde es ventosa y muy fría. También respecto, si da lo mismo orientar en cualquier orientación una vivienda y ver su respectivo comportamiento térmico según orientación. Luego, la necesidad del asoleamiento y, en consecuencia, la protección del asoleamiento para la estación cálida. También vimos las distintas tipologías de vivienda y sus comportamientos térmicos, es decir, una vivienda compacta respecto de una semicompacta, respecto de una vivienda de tipología abierta. También vimos cuál es la incidencia de las aberturas respecto al tamaño y a su ubicación y orientación. Luego, cuál era el comportamiento térmico y de la tecnología constructiva de los distintos materiales del envolvente de la vivienda, y también se trabajó en equipo, en una suerte de experiencia de diseño, donde trabajaron en grupo y cada grupo fue plasmando en un papel aquellas ideas que tenían en sus cabezas respecto de lo que deseaban de su vivienda. Finalmente, hicimos una evaluación de este taller. Como conclusión de esta experiencia de diseño participativo, podemos decir primero de que estuvieron expresados en esos diseños básicos, digo, los conocimientos adquiridos respecto de las preferencias y del funcionamiento de la vivienda. Se decidieron por una planta rectangular que permitió ubicar mayor cantidad de espacios al norte y ubicaron al sur, digo, otros espacios donde recibe por diferencia de techo, ¿no?, radiación del norte. Por otro lado, incorporan al espacio semiabierto como esa transición entre el espacio abierto y el espacio cerrado, muy propia de estas latitudes. Después, consideramos estos diseños como puntos de partida para poder desarrollar algunos anteproyectos en la búsqueda de financiamiento que posibilitara satisfacer la necesidad de la vivienda propia. Aquí pueden ver
estos 4 grupos de familia que trabajaron en el taller. Estas propuestas, que están antes dibujadas, fueron escaladas a fin de poder establecer alguna comparación y algunas diferencias entre unas y otras. En primer lugar, les debo comentar que los participantes expresaron sensaciones de confort en sus viviendas, en las que vivían en ese momento, respecto de las casas de barrio. Es decir, las casas de barrio eran las construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda, donde en esas viviendas, construidas por el IPB, experimentaba sensación de ahogo y sofocación. Eso debido por los reducidos ambientes, por un lado, respecto de las generosas dimensiones de las viviendas en el ámbito rural. De la misma manera, perciben que la situación de las viviendas apareadas de los barrios es incompatible con el modo de vida de los usuarios de los pobladores rurales. Ellos realizaron esta experiencia de diseño participativo que permitió detectar los siguientes elementos. Primero, cantidad y tipo de unidades funcionales, la organización espacial de esas unidades funcionales, el tipo y uso de los espacios y cuál era la relación entre el interior y el exterior. Aquí vemos en corte, donde espacios orientados al norte, otros espacios orientados al sur, que por esta ventana alta, acceden a la radiación orientación norte, algunas ventanas ubicadas al sur que permiten ventilación cruzada de los espacios para el refrescamiento en verano. Por otro lado, vemos que todo lo designado con 1 es lo que consideramos el estar o estar comedor. 2 sería cocina, en todos los casos. 3 serían los dormitorios, que todos ustedes ven que los ubican hacia el sur, que esto es muy propio de las viviendas del tipo vernáculas. Por otro lado, se puede observar un uso de los espacios de las siguientes características. Ingreso secundario de servicio a la vivienda a la unidad funcional indicada como 5, que se refiere a la lavandería, luego el uso del baño y luego los dormitorios. En todos los casos, ingreso a la lavandería, baño, dormitorio. Esto porque tienen como costumbre que cuando llegan de las labores del campo, la gente abandona las botas con barro, su ropa de trabajo, chupalla, que es un sombrero hecho de paja vegetal, su ropa que bueno, por las labores vienen transpirados, hacen una higiene de medio cuerpo en el patio, luego, entran a la vivienda, se cambian para luego sentarse a la mesa y compartir el almuerzo o cena con el resto de las familias. Este modo de uso dispuso esta forma muy particular de la lavandería, baño, dormitorio, ingreso al comedor. Pueden ver, ingreso a la lavandería, baño, dormitorio, ingreso al comedor. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, plasmaron un modo muy particular en el uso de la vivienda. Lo cual también implicó la gran pregunta, si el baño lo ponían dentro o fuera de la casa.
Esta pregunta, digo, fue respuesta por la mayoría de las madres, donde decían de que preferían el baño dentro de la vivienda, pero no de cualquier forma y de tal manera está ubicado, cosa que no esté a la vista y por lo general tiene una ubicación bastante protegida del resto de los espacios de uso público. Bueno, la disposición de las viviendas, como pueden ver, es de manera aislada, que es, digamos, el modo de vida de los pobladores en el medio rural. Fue la tipología, que es una tipología de esta característica en U, donde aquí en este corazón o espacio se da en primer lugar un parral que provee de sombra y de un espacio protegido no solamente del sol, sino de los vientos del sur. En el invierno, por lo tanto, es un espacio protegido. Esta vivienda tiene carácter de crecimiento progresivo. Este parral se transforma en una galería y luego estas carpinterías ubicadas en este costado pueden ser trasladadas al frente, por lo tanto esto se convierte en un espacio cerrado e iluminado a modo de un invernadero adosado, donde puede tener distinto uso, como un cuarto dormitorio o un espacio más de estar de la vivienda. Un corte y fachada norte de la propuesta de diseño participativo, y ustedes pueden ver que en realidad la propuesta consiste en recuperar una tipología de vivienda vernácula que existe en el medio, que es de uso común, aunque nos encontramos con viviendas que son muy maltratadas por el envejecimiento y las mismas no han tenido mantenimiento, generalmente son de adobe. Aquí está la galería, por un lado, y esta galería en esta otra vivienda transformado en esa especie de invernadero adosado, que en este caso es el estar de esa vivienda. Aquí adelante pueden ver, estamos en época de primavera, una incipiente parral, que es lo que provee de sombra a toda la fachada norte. Recuerden que estábamos en latitud sur, por lo tanto nuestro sol está ubicado hacia el norte. Bueno, luego esta metodología fue replicada en otras comunidades como la de Obreros Rurales Santa María y nos permitió también replicar esta metodología y la respuesta obviamente fue muy interesante porque generó otro tipo de proyectos. Pasado un tiempo, dijimos que esto fue desarrollado en el 98, todavía la comunidad no había podido resolver el financiamiento. Estamos aquí en el 2006, donde nos presentamos un proyecto, el PI 2204, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, donde estaba vigente un plan federal de vivienda y donde la comunidad quería postularse al financiamiento, lo cual significó trabajar esa vivienda original, que era generosa, y buscar alguna alternativa que nos posibilitara, poder acceder a una casa de aproximadamente 65 metros cuadrados y de al menos 2 dormitorios. Hicimos varias variantes, los trabajamos también con la comunidad y estaría diciéndole de que esto lo trabajamos del 98 al 2004, 6 años después. Estos procesos verdaderamente son de largo aliento, por lo cual esto deberemos tenerlo en consideración y los vínculos tampoco se interrumpen de un momento a otro. Ahí pudimos hacer una tabla poniendo indicadores para poder determinar de cuáles de esa cantidad de tipología era la más adecuada, no olvidando las premisas de diseño que
nos propusimos originalmente, y como pueden ver, con el puntaje 883 de 1 a 10, encontramos que la tipología E era la más adecuada, y es esta tipología donde sigue respondiendo la necesidad del ingreso por la lavandería, ingreso posterior al baño, dormitorio y a la cocina-comedor. Esto fue transformado en una documentación ejecutiva municipal para que pudiera postularse a esta nueva política de financiamiento. Inmediatamente nosotros desarrollamos también de manera progresiva las mejoras bioclimáticas de las viviendas y, en fin, ahí ustedes pueden ver cómo a partir de un sinnúmero de estrategias podíamos ir estudiando el ahorro en cuanto a la energía necesaria para mantener condiciones de confort y cuál era el aporte solar que se utilizaba al interior de la vivienda. Ahí pueden ver cómo las distintas tipologías eran trabajadas y evaluadas hasta llegar a determinar la de mejor condición respecto de la situación energético y ambiental y del confort térmico en el interior de la vivienda. Finalmente, bueno, las viviendas, esta es una especie de planimetría, donde está la disposición del arbolado, la disposición de la vivienda en torno al loteo del barrio. Seguimos a partir de varios informes tratando de ir apoyando este proyecto a través de informes técnicos, uno que tenía que ver con la propuesta del tipo de árbol para poder determinar cuál era la especie óptima, respecto también del uso del riego y la disponibilidad hídrica. El otro tenía que ver con la disposición de las luminarias para no producir contaminación y polución lumínica. Ustedes imaginen que estamos en un medio rural y lo menos que se quería era tener polución lumínica. Por otro lado, cómo lograr reducir o mitigar los efectos de isla de calor, proponiendo materiales para el sellamiento de veredas y calles, y finalmente la propuesta de los beneficios de la vivienda sustentable respecto de otro tipo de vivienda. Bueno, decir que todo esto llegó hasta un punto en que las familias, por sus condiciones de ingresos económicos, no pudieron acceder al Plan Federal de Viviendas, por lo que esto generó una fuerte crítica desde la Intendencia del municipio de Junín con los responsables del Instituto de Vivienda. Por aquel momento, la casa del Instituto Provincial de la Vivienda tenía un valor de 100.000 pesos por unidad, mientras el intendente de esa comuna decía que él podía construir una vivienda de semejante característica por tan solo 20.000 pesos. Esto trajo aparejado, mucho ruido mediático, incluso muchas discusiones políticas, porque obviamente el municipio y el gobierno central eran de signos políticos contrarios. Finalmente, lo que se logró es que las viviendas fueron construidas según el sistema municipal que proponía el intendente a un costo que es de un quinto, de un 20% de lo que construía el IPB. Esta es la vivienda donde pueden ver que la Unión Vecinal Calle Caballero muestra ese esfuerzo junto
con la municipalidad en la concreción de la vivienda propia. ¿Esto qué significó? Ahí está el barrio, concretado. Ahí están las viviendas ubicadas en el terreno. Diría algunas lecciones y conclusiones para finalizar. Por el lado, la comunidad, el proceso de diseño participativo logró en la comunidad redescubrir sus propias capacidades. Como les había dicho anteriormente, ellos ya tenían, una capacidad para generar proyectos sociales y llevarlos a cabo. El trabajo participativo y solidario también fue algo que se fortaleció. La organicidad de la comunidad. Esto permitió que quienes estaban adelante de la unión vecinal, fueran verdaderamente representativos de las necesidades de su comunidad. Les permitió la autogestión social de proyectos, como les dije. También les dio libertad para llevar a cabo por sí actividades y proyectos. Lograron autodependencia y también procesos endógenos y también lograron capacidad de negociación. Esto entre algunas otras capacidades que la comunidad logró, por un lado, redescubrir y por el otro lado, afianzar después de este proceso de diseño participativo. En cambio, el equipo, primero, logramos un intercambio de saberes. Siempre vamos aprendiendo a la par de las comunidades y no siempre nuestros saberes son los más adecuados a los que necesita la gente. Esto, para nosotros está aprendido a fuerza de sangre. Por otro lado, logrado este aprendizaje, fundamentalmente logramos vínculos afectivos con la comunidad. Popper dice, creo, en algunos de sus postulados, de que lo cognitivo y lo afectivo van de la mano, lo cual permite que se explote de una manera exponencial cuando hay lazos de afectividad, respecto de las posibilidades cognitivas de un grupo. Por otro lado, nos permitió una corresponsabilidad profesional entre la municipalidad, a partir de sus técnicos, entre nosotros, equipo técnico, y la misma comunidad. El trabajo en equipo también fue algo que se potenció, que era interactoral, por un lado, multidisciplinar, por otro, porque trabajaron otros actores técnicos, trabajadores sociales, ingenieros municipales, trabajó agrimensores, nosotros arquitectos y otras disciplinas. También lo interinstitucional, Instituto de Investigación, Unión Vecinal, municipio, y también nombrar al IPB, porque el IPB, cuando logra un cambio de signo político, la comunidad, el día en que las Torres Gemelas fueron derrumbadas, si mal no recuerdo fue el 11 de septiembre del 2001, logramos un subsidio para la compra de ese terreno que la comunidad había seleccionado, había elegido y había hecho su diseño. Aquí, a partir de ese momento, se logró la adquisición del terreno y todo, creo, y no me equivoco, a partir de este trabajo en los talleres de diseño participativo. Estamos hablando de un momento en el que quien les habla no tenía mucha información sobre otros procesos que se llevaban a cabo en otras latitudes de Latinoamérica. Finalmente, esto, también tener capacidad de negociación por parte del equipo proponente y también de renunciamiento en beneficio de la comunidad. Haber logrado satisfacción por las capacidades instaladas en la comunidad y finalmente la gratificación por la tarea realizada.
Bueno, espero que esta experiencia pueda aportarles algún granito de arena a la riqueza que ustedes vienen incorporando en el desarrollo de este diplomado. Nos vemos en otro momento. Muchísimas gracias.